todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Sara Zavala, actualmente estudio Ingeniería en Ciencias de la Computación. Estoy en mi último año y este año esperamos cerrar la carrera y pues estudio en la Universidad del Valle de Guatemala. Pues, como pueden ver en esta parte, en la parte del título del video, dice que hoy vamos a hablar acerca de los compiladores, lenguajes de programación, intérpretes, etc. Todo lo que tenga de relación con estos temas. Pero bien, puede ser que se estén preguntando, ¿qué es un compilador? ¿Qué es un intérprete? ¿Qué tiene de relación estos dos temas con los lenguajes de programación, por ejemplo? Pues bien, el día de hoy vamos a profundizar bastante en cada uno de estos temas, cómo estos funcionan, cuál es su función principal, cuáles son sus diferencias y sobre todo las aplicaciones que estos tienen. Las aplicaciones que tienen tanto como los compiladores, la construcción de los mismos y los lenguajes de programación en nuestro diario vivir. Sí, muchas veces estamos rodeados de todo este tipo, de todas estas temáticas y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces por eso hoy vengo a compartirles un poco de mi conocimiento y pues para enseñarles y demostrarles algunas relaciones que no tenían idea que muchas veces existían. Y pues empecemos. Y bien, para empezar con todo esto tenemos que ir paso por paso, base por base. Primero que nada vamos a hablar acerca de qué es un lenguaje. Según la Real Academia de la Lengua, el lenguaje se define como la facultad del ser humano de expresarse y de comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros tipos de sistemas de signos. La aptitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Entonces, ya sabiendo lo que es un lenguaje, más o menos cómo este funciona, para qué funciona, etc., podemos concluir que un lenguaje de programación es una manera de comunicación estructurada, la cual está conformada por diferentes conjuntos, ya sea conjuntos de palabras clave, conjuntos de semántica, conjuntos de sintáctica, conjuntos de diferentes tipos de símbolos, etc., los cuales nos permiten la comunicación entre una persona y una máquina. Nuestra percepción del mundo en que vivimos depende de los lenguajes de programación, ya que todo el software que nos rodea, que se ejecuta en todas las computadoras, se escribió en algún tipo de lenguaje de programación. Pero antes de poder ejecutar cualquier tipo de programa, primero debe traducirse a un formato en el que una computadora pueda ejecutarlo. Los sistemas de software que se encargan de esta misma traducción son los compiladores. Los lenguajes de programación están divididos en dos diferentes tipos, los cuales son de alto nivel y de bajo nivel. Empecemos con los de bajo nivel. Actualmente los lenguajes de bajo nivel están totalmente orientados solamente a la máquina. Estos sirven como una interfaz, un tipo de interfaz que crea un tipo de vínculo bastante estrecho entre el hardware y el software. Estos tipos de lenguajes realmente solo tienen una relación bastante directa con la parte física de la misma máquina. Por ende es necesario que la persona que se encargue de estos tenga bastante conocimiento, pleno conocimiento acerca del hardware que se maneja. Y por otra parte tenemos los lenguajes de alto nivel. Estos realmente son los que lo facilitan la programación al momento de querer aplicar cualquier tipo de lenguaje a la persona que esté encargada, ya que estos sí están en un lenguaje que nosotros comprendemos. Se podría decir que día a día se puede implementar en inglés, en español, etcétera. Son realmente los que nosotros conocemos, por ejemplo Python, Java, C#, etcétera, ¿verdad? Estos son los lenguajes ya más estructurados que ya están traducidos luego de aplicar la traducción al lenguaje máquina del cual este se deriva. La comunicación que los lenguajes de programación nos permiten entre una persona y una máquina nos ayudan a especificar diferentes tipos de aspectos, como lo son los tipos de datos que se deben operar debidamente dependiendo al software que se tenga, cómo deben ser almacenados o transmitidos los datos, y también acciones que se deben de tomar según el software que se tenga y dependiendo de las circunstancias variables que lo rodean. La percepción del mundo en que vivimos depende de los lenguajes de programación, ya que todo el software que nos rodea, que se ejecuta en todas las computadoras, se escribió en algún tipo de lenguaje de programación. Pero antes de poder ejecutar cualquier tipo de programa, primero debe traducirse a un formato en el que una computadora pueda ejecutarlo. Los sistemas de software que se encargan de esta misma traducción son los compiladores. El término compilador fue acuñado por primera vez durante los principios de 1950. Esto fue hecho por Grace Murray Hopper.
La traducción durante esta época fue vista más entonces como una compilación de una secuencia de rutinas previamente seleccionadas. Y luego el primer compilador de alto nivel, Fortran, fue desarrollado entre 1954 y 1957 más o menos. Esto fue hecho por IBM, por un grupo que fue dirigido por John Backus. Entonces, como dijimos previamente, un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel en lenguaje de máquina. Un compilador generalmente genera el lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Una utilidad conocida como enlazador combina todos los módulos del lenguaje de máquina necesarios en un programa ejecutable que se puede ejecutar en la computadora. Ahora, ya que abarcamos todo acerca de la temática de los compiladores, pues acerca de qué hacen, su función, etcétera, un poquito de historia acerca también de los lenguajes de programación, etcétera, pues siempre que tocamos esta temática, siempre que la abarcamos, ¿verdad? Siempre sale el término intérprete. Pues ahora tenemos que saber realmente cuál es la diferencia entre un intérprete y pues un compilador, ¿verdad? ¿Realmente serán lo mismo? ¿Tendrán la misma función? ¿Servirán para lo mismo? ¿Cuáles serán sus diferencias? Etcétera. Y pues para responder un poco acerca de estas preguntas, vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona, qué es lo que lo diferencia, si es que tiene alguna diferencia, ¿verdad? Y pues más o menos vamos a compartir un poco de diferentes aplicaciones y etcétera. Pues empecemos. Un intérprete es un programa que procesa el código fuente de un proyecto de software durante su tiempo de ejecución, es decir, mientras que el software se está ejecutando, ¿verdad? Y pues este actúa como algún tipo de interfaz entre el proyecto y el procesador. Un intérprete siempre procesa el código línea por línea, de modo que lee y analiza y prepara de la misma manera cada secuencia de forma consecutiva para el procesador. Siempre tenemos que tomar en cuenta que tanto los intérpretes como los compiladores están escritos en un lenguaje de programación de alto nivel y se traducen en código máquina. Y ahora que ya tenemos todo el feedback, todo el conocimiento acerca de lo que es un intérprete, cómo funciona, inclusive un poquito de historia acerca de y de los compiladores, podemos decir que las principales diferencias que estos presentan son las siguientes. Como podemos ver en el siguiente esquema, dividimos las características principales que tanto el intérprete como el compilador tienen para ver quién es mejor en cada una de las áreas. Primero que nada, el momento en el que se traduce el código fuente. Como dijimos previamente, el intérprete lo hace durante el tiempo de ejecución del software, mientras que el compilador lo hace antes de ejecutar el software. El procedimiento de traducción, como también dijimos antes, el intérprete lo hace línea por línea, mientras que el compilador lo hace siempre compila todo el código, ¿verdad? La presentación de errores del código, con el intérprete se hace después de cada línea y el compilador lo hace en conjunto después de absolutamente toda la compilación. La velocidad de traducción, la velocidad del intérprete es más alta que la del compilador, porque la del compilador es más baja. La eficiencia de traducción es baja, la del intérprete en comparación al del compilador. El compilador tiene más eficiencia en esta área. El coste de desarrollo del intérprete es bajo en comparación al compilador, por la manera en que se estructura, ¿verdad? En la manera en que se corren los diferentes programas. El compilador tiene un coste mayor, y los lenguajes típicos que estos normalmente manejan, el intérprete maneja PHP, Perl, Python, Ruby, etc. Mientras que el compilador maneja C, C++, Pascal, entre otros. Entonces, ya que tenemos las bases acerca de lo que es un compilador, sus funciones, las comparaciones que le hicimos por ejemplo con el intérprete, también hablamos acerca de los lenguajes de programación, sus tipos, etc. Ya tenemos una buena base para tener una leve idea acerca de lo que estamos hablando. Pues entonces un enfoque bastante importante que el día de hoy quería demostrarles o presentarles sería las aplicaciones de los compiladores, de la construcción también de los mismos en nuestro diario vivir. Realmente muchas veces no nos damos cuenta, pero en las tecnologías que tenemos, en las tecnologías que usamos, están implementadas diferentes infraestructuras, los cuales los compiladores están bien arraigados, tienen una relación bastante directa con todas estas tecnologías. Entonces el día de hoy les voy a dar una pequeña aplicación, va a ser un poco teórica, un poco práctica más o menos, pero esto les va a sentar una base para los siguientes 2 capítulos que vamos a tener. Realmente creo que va a ser una buena aplicación, creo que es bastante
concisa y nos va a dar una buena idea. En lo que resta del video les voy a platicar un poco acerca de lo que va a tratar los siguientes 2 capítulos, así que pongan bastante atención en este para pues tener una mejor idea en los siguientes capítulos. Y pues empecemos. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los compiladores en diseños de innovaciones de arquitecturas de computadoras. Actualmente se han añadido características que se tienen que tomar en cuenta para saber si el rendimiento de un sistema computacional es bueno o no, ya sea por ejemplo la velocidad, que esto ya se tenía desde un principio, pero ahora se han añadido el hecho de saber si los compiladores de la misma máquina tienen la habilidad y pues tienen la capacidad de explotar todas sus características. Esto se debe a que actualmente se utilizan mucho más los lenguajes de alto nivel, ya que se han añadido nuevos features a esta lista de requisitos que se tiene que tener para saber si una máquina es potente o no. La manera de desarrollar las arquitecturas computacionales han cambiado e igual han cambiado la creación y la construcción de los compiladores. Veamos algunos ejemplos de estructuras, arquitecturas que actualmente han tenido que ir evolucionando para poder satisfacer estas necesidades que conforme la tecnología ha ido evolucionando se tienen. Ahora vamos a hablar acerca de la arquitectura RISC. La idea de la arquitectura RISC tiene sus raíces en el trabajo del inventor Alan Turing, que se remonta a 1946, con su artículo sobre un motor de computación automático. Algunas de las primeras computadoras en funcionamiento en la década de 1960 exhibieron cualidades similares a RISC en su capacidad para almacenar y cargar datos. Actualmente expertos creen que el primer sistema RISC moderno fue creado por John Cook. El primer proyecto del inventor comenzó en 1975 y se completó con el procesador IBM 801 en el 80. Sin embargo, el término RISC fue acuñado por David Patterson entre el 80 y el 84, como el nombre del proyecto que lideró en la Universidad de California, en Berkeley. La filosofía de Patterson era similar a la de Cook, en el sentido de que buscaba crear una arquitectura de procesador de computadora más eficiente. RISC se usa para producir chips de microprocesador que están optimizados para usar instrucciones más simples para operaciones más eficientes y otras ventajas. Con instrucciones más simples, el procesador puede ejecutarse a velocidades de reloj más altas y por lo general con un rendimiento mejorado. Una mayor eficiencia en los microprocesadores es importante para los dispositivos que funcionan con baterías y no pueden proporcionar tanta energía eléctrica para ejecutar un procesador más exigente. Los dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas tienden a beneficiarse más con los procesadores RISC. Podemos darnos cuenta que hubieron muchas mejorías dentro de los compiladores de la arquitectura RISC. Los compiladores fueron optimizados y ahora el tiempo de ejecución es mucho menor que el de antes, e inclusive la eficacia y la eficiencia que estos producen es mucho mayor a lo que se esperaba. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de la arquitectura BLIW. BLIW son las siglas de Very Long Instruction Word, lo que se traduce como instrucción de palabra muy larga. En el mundo de la arquitectura de procesadores, esto se utiliza para definir un tipo de CPU o procesador que alcanza el paralelismo de instrucciones, pero con una metodología distinta a la utilizada en los procesadores superescalares, que es la que se utiliza habitualmente en los CPUs. A pesar de que hoy en día los diseños BLIW parecen que han desaparecido del hardware de los PCs, no obstante siguen siendo una opción válida en el diseño de nuevos procesadores para los diferentes ámbitos del mercado de hardware pese a su desuso. En un procesador superescalar, las instrucciones son captadas y tratadas individualmente durante el ciclo de instrucción de cada una, ya sea si estamos hablando de una ejecución in order o de out of order. En el caso de un procesador BLIW, lo que se hace es agrupar varias instrucciones en una sola y enviarlas en conjunto a las diferentes unidades que hay disponibles en el procesador. Para conseguir esto, los procesadores BLIW dependen enormemente del compilador a la hora de generar el código binario, el cual se agrupará las diferentes instrucciones en una sola instrucción, siempre teniendo en cuenta el nivel de ocupación de cada una de ellas.
Dado que las instrucciones pueden tener diferentes grados de duración en cuanto a ciclos de reloj, esto supone un problema de rendimiento, ya que durante varios ciclos de reloj tendremos unidades de ejecución que no harán nada y que se estarán ejecutando una instrucción NOP, lo cual significa que durante este ciclo de reloj, dicha unidad no realiza ninguna operación. Esto hace que los procesadores BL y W dependan enormemente del compilador para su máxima eficiencia. Teniendo lo previamente dicho presente, es importante aquí la aplicación y la implementación de compiladores totalmente potentes al momento de querer aplicar esta infraestructura, debido a que, como ya dijimos antes, esta depende mucho de la capacidad que tenga el compilador para la ejecución de instrucciones. Esto puede llegar a ser una desventaja, ya que para este tipo de arquitectura se requiere un compilador mucho más complejo. Habiendo analizado ya las dos arquitecturas previamente habladas, podemos decir que los compiladores realmente son una parte muy esencial al momento de analizar y querer crear una nueva arquitectura, ya que estos no solo sirven como soporte como normalmente nosotros creemos, estos tienen una gran influencia en la manera en que se deben de diseñar los procesadores para poder llegar a tener una mejor eficacia, eficiencia, inclusive para tener mejores tiempos al momento de querer ejecutar cierto tipo de instrucciones. Y después de esta explicación acerca de esta aplicación que tienen los compiladores y los lenguajes de programación, hemos llegado al final del video. Sin embargo, en los siguientes capítulos vamos a ver un par de relaciones un poco más dinámicas con el hecho de tener que explicar nuevas aplicaciones o nuevas innovaciones en las cuales se utilizan los compiladores. Como les dije previamente, en los siguientes dos videos les voy a tratar de crear una pequeña relación para que se pueda explicar mejor las aplicaciones de los compiladores, ¿verdad? Con el juego Valorant. Y también voy a tratar de crear un poco con alguna serie que me guste. Estoy viendo para la relación en que tienen los personajes, así y allá. Y esto para hacer una nueva perspectiva, para crear una nueva manera de explicarles algunas de las aplicaciones que todos estos temas tienen, ¿verdad? Para ver las relaciones que tienen entre sí, sean indirectas o directamente, entre otros. Y pues hemos llegado al final del video. Muchas gracias por ver los 10 minutos creo que son de video. Y pues los espero en los siguientes dos capítulos. Bye.